Buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Estamos audio. Perfecto. Vamos al chat. Ya, cerramos aquí. Vamos a compartir. Todavía sigue ingresando más compañeros suyos.
Bien, bien. No renderí mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí se logra visualizar. Sí. Hoy es nuestra última clase de este curso de manera síncrona. Y efectivamente, ¿no? Conmigo empieza lo que es tributación al comercio exterior, también llamado, ¿no? La aplicación del derecho tributario, de código tributario, perdón, de código tributario en aduanas, ¿no? Ahí sí les pido, adelantándome un poco, ya que no lo voy a ver, la última vez que tengo contacto con ustedes directos el día de hoy, tengan su código tributario a la mano, por favor. ¿Bien? Básico para ese curso. ¿Cómo van con sus lecturas? ¿Todo bien? Avanzando, profesor. Bien. Ok. Ponga bastante énfasis en la segunda lectura, que es la que más me interesa, por efectos Ok. prácticos. ¿Ya? Como vimos en el ejemplo de ayer de la resolución del Tribunal Fiscal, a veces hay diferencias del Tribunal Fiscal, sus criterios varían dependiendo no solamente del criterio que asumen, sino también del método interpretativo. Por eso digo, pongan más énfasis en la segunda lectura. Bien, empezando entonces, derecho como el sistema estructural. Vamos a agrandar aquí la pantalla. Bien. Profesor, el examen es para marcar, ¿verdad? Para marcar, no se preocupe. ¿Sí? Para marcar. Son 4 opciones, deben marcar. ¿Mm? Sencillo, no se me estresen. Tranquilos, tranquilos. No se me estresen. ¿Sí? Estrésense el día de mañana con el examen final. No, mentira. Tranquilos, es sencillo. ¿Sí? Es que es A bastante ver. información, profesor. Y para Sí, muchos pues, de nosotros, en verdad, esos términos ahí más legales son nuevos, ¿no? Entonces, en verdad, sí es necesario pues, dedicarle bastante tiempo y no solo hacer una lectura, sino de repente más de una, ¿no? Porque sí es sin duda bastante alguna. información. Sobre Ujú. todo los Sí, que no somos abogados. a eso me Exacto, refiero, ¿no? ¿no? Sin duda alguna, Ujú. los abogados. Que somos la mayoría. Eso es lo que yo quisiera decir, que somos la mayoría, no somos abogados. Ah, no me digas. ¿La mayoría no Sí. son abogados? No, No, No. Ay, qué sorpresa, No, porque en las promociones solo hay anteriores, dos, creo. mírame, en las promociones anteriores era todo lo contrario. La mayoría, la mayoría eran abogados. Eran poquísimos los que eran abogados. Sí, bien. ya, ahora entendemos por qué, porque en verdad en estas clases sí usted nos hacía algunas preguntas como esperando respuestas de nosotros y de repente pensando que teníamos ya conocimiento, ¿no? Sobre esto y en verdad no. Para la Ah, mayoría mira, ve tú. esto es nuevo, ¿no? Entonces sí nos está Mira, costando mira. un poquito también asimilar todos estos conceptos y toda esta Ya, información, ¿no? ya. Entonces, hago mea culpa por haberme dejado llevar por los antecedentes como hace la policía, ¿no? Anteriores eran abogados, pero en fin, bueno, yo les comento algo, ¿no? Yo soy abogado de profesión, ¿no? Antes estudié economía, pero mis posgrados no son en el derecho, ¿sí? Tengo uno en tributario, bueno, contabilidad, convención en tributación, soy MBA y mi doctorado es en administración, o sea, de abogado tengo más que el título, nada más, ¿sí? Y eso es porque en mi época al menos, que tengo 59 años, ¿no? Los abogados corporativos nos formamos de manera distinta, ¿no? Ahora sí hay universidades pues que dan cierto perfil como Pacífico, bueno, Católica, donde soy egresado, también tiene cierto perfil, también corporativo, no Lima, pero ya se la han masticada, ¿no? En mi época no te tenías tú que entenderte con contadores sin haber estudiado contabilidad, por ejemplo, ¿no? Pero qué bueno, entonces estamos hablando un idioma parecido el día de mañana también. Y qué bueno que me hayan informado de este tema para el curso de tributario, para hacerlo con más detenimiento. Y si hay contadores, me van a apoyar más todavía. ¿Bien? Profe, solamente Dime. una sugerencia. Si hay alguna lectura en el siguiente curso que llevamos con usted, sería bueno que esté colgado, ¿no? Como para ir avanzando leyendo algo. Lo que pasa es Sí, que, claro, tiene fin de semana, sí, ¿no? Para el fin de semana. sí, claro, porque estas lecturas sí nos tomaron por sorpresa. O sea, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero el tiempo fue un poco limitado. Solamente eso, ¿no? Un comentario. Claro, sí, pues por el tema intensivo del curso, pues. Así que es Exacto. diario. Claro, Ya. Ok, y todos nosotros trabajamos, o sea, no es que tengamos todo el Sí, día para leer. en verdad, sí, exacto, ¿no? La verdad que sí nos ha quedado un poco corto el tiempo. ¿Y usted cree que hay alguna posibilidad de poder aplazar un poquito el cuestionario de hoy?
No, pero les ofrezco algo, ¿no? Cualquier duda, inquietud sobre conceptos, no me escriban, llámenme si desean, tienen mi número. ¿Sí? De repente hay una expresión que no logran entender en las preguntas, me llaman de inmediato. Yo voy a estar atento, aún sigo trabajando en mi oficina. Estoy en mi oficina en estos momentos, así que si bien la clase termina en 8:30, yo tengo el teléfono acostado. Que no tengan ninguna, como dicen los mexicanos, ninguna pena, ¿no? En llamarme. Ujú. Profesor, una consulta, ahora que ya sabe que, bueno, hay pocos abogados en esta clase, como que de repente puede, no sé, modificar algunas preguntas que tal vez tengan términos muy complicados para nosotros, o más que todo que sean entendibles las preguntas, ¿no? Para todas las Sí, mira, carreras que, bueno, somos. no, definitivamente las preguntas están formuladas para, no solamente para abogados, por si acaso, porque recuerdo que le he dicho a ustedes, la mayoría son abogados, no es que todos lo sean. O sea, las preguntas no son exclusivas de abogados. Lo que sí, sin duda alguna, el abogado las capta más rápido, pero las preguntas no son profesas para abogados. Tranquilos, sí, tranquilos, no se preocupen. Bien, ok, ok, ok. Entonces, última clase, vamos a hacerla ver con un foco algo distinto. Bien, a ver, Iván, ¿no? Iván, ¿no hay A ver, internet? apaga si hay internet, apaga apaga tu micro, apaga tu micro. Bien, a ver, de la lectura que ustedes pueden haber tomado, hablamos del derecho, hablamos de principios generales de derechos, ¿no? De su lectura, han tomado esa lectura, ¿no es cierto? Acompáñenme con su lectura si desean, ¿no? Hablamos de principios generales del derecho, hablamos de criterios, ¿no es cierto? Criterios de interpretación que no son lo mismo de los métodos de interpretación. Y aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Eh, las personas que no son abogados piensan que el abogado solamente es la persona que se embulle de normas, ¿no? De manera tal, pues, que los tinterillos, ¿no? Si saben quién es tinterillo, ¿no es cierto? No como tío. ¿Quién es un tinterillo? Es Alguien que no es abogado porque sabe leyes. claro, ahí está. Exacto, tipo camotillo, ¿no es cierto? Como el camotillo tinterillo, ¿no? Se entiende ahí que esta persona se empapa de leer las normas, se empapa, pero como no tiene cultura jurídica, las interpreta a su real saber y entender, específicamente de forma literal. Ya tomó lectura que no es así de sencillo, ¿sí? Para eso están los abogados, para saberles interpretar. Bien, si no cualquiera, pues simplemente me empapo de determinadas normas, las leo todas, las subrayo y las marco, ya soy abogado. No es así. Ahora, no es que hable mal de mis colegas, pero a veces les pongo un ejemplo a los alumnos jóvenes que tengo, no digo que ustedes sean viejos, sí, pero gente joven, muy joven que está en seminario, cosas así, y le digo lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la profesión en una universidad que cuesta cómo dictarla? Y le digo, derecho, porque solamente son normas, libros, me refiero a libros de doctrina, libros, ¿no? Y ya pues profesores se acabó. No hay laboratorios, nada por el estilo, ¿sí? Entonces viene un problema. ¿Qué problema eran ustedes, no? Eh, el nivel del docente, ¿sí? El nivel del docente, ¿no? Eh, al día de ayer le explicaba a usted acerca de las escuelas de derecho, ¿no? Estamos hablando de docentes que promueven el litigar, pues nos llenamos de procesos judiciales, ¿no? Todo depende de la escuela de derecho, para hacer el tema más sencillo, de la universidad donde salgas. ¿Bien? Entonces, dependiendo del docente, pues, los chicos que salgan, vete a saber qué forma interpretarán las normas. Pero yo les digo, a ciencia cierta, que la mayoría se quedan en el método literal. Y algunos que otros concuerdan algo y no aplican los métodos debidamente. ¿Sí? De ahí que existen tantos tinterillos, que no son abogados que firman otra persona. ¿Sí? En la clase que vamos a ver del próximo curso, ¿sí? Ahí les decía, se menciona algo, pero se mencionan los abogados, ¿no? Antes se exigía que los recursos impugnativos que se presentan ante la SUNAT deberían estar autorizados por un abogado. Bajo esa expresión autorizados por un abogado, se entendía que el abogado las había hecho, asumía cierta responsabilidad porque las había hecho, pero eso era mentira, ¿sí? Estaban los abogados firmados, sí, pero solamente eran firmones. Si hay fiscales que no conocen bien, hay jueces iguales que no conocen bien estos temas, imaginen los abogados que hay, pues que son pocos también en estos puntos. Bien, entonces,
Existen muchos así, y en un país donde se entiende que la profesión de abogado es el abogado quien más debe leer, pues no se da. Pues no se da. Recuerden que ocupamos el penúltimo puesto en lectura, ¿sí? Y eso alcanza también para los adultos, por si acaso, ¿eh? Pues no se da. Y si hay, y como también me clase el día de ayer, que hice referencia a los contratos de estabilidad tributaria, justamente la expresión de derecho que más cambia es esta, la corporativa, la que tiene más cambios. ¿Sí? Quizás entonces para muchos abogados es más pesado especializarse en estos temas, es más árido, tienen poca base, tienen poca doctrina, leen poco, entonces abundarán cantidad de abogados, que es lo que más abunda, dice la profesión, que más abunda en nuestro país es la de abogado y después la de contador, ¿sí? Pero no todos son iguales, pues. No todos son iguales. ¿Bien? Ok, empecemos, ¿sí? Hablamos de principios y normas jurídicas. En su lectura hablamos de criterios, hablamos de método de interpretación, ¿sí? Hablamos de conjuntos y subconjuntos de grupos normativos, ¿no? Aquí podemos hablar pues también de las especialidades, hablamos de una clasificación, podemos decir nosotros del derecho penal, del derecho civil, derecho notarial, derecho aduanero, derecho tributario, derecho comercial, o societario vinculado, dice la competencia. En materia aduanera, muchachos, entran varias áreas del derecho, varias. Por eso, para un abogado corporativo se siente mejor en ese ambiente que otro. Eh, También le dije el día de ayer que no confundan a un aduanero con un especialista en comercio exterior. No lo son. De que habrán algunos, sí, algunos conocen más de comercio exterior, pero la mayoría de personas de aduanas no conocen comercio exterior exactamente, conocen la operatividad aduanera nada más. De ahí que no logran entender algunas cosas, ¿sí? Exigen o piden cosas que no se pueden dar, o en poco tiempo, en fin, en fin. Este sistema que tenemos nosotros, que dice usted, ¿no? Que lamentablemente las películas pues llevan confusión a mucha gente, ¿sí? Sistema romano germánico, ¿no? Se basa más que todo en las normas, y como también vuelvo a repetir, ¿no? En materia tributaria tenemos un sustento adicional que son las resoluciones del Tribunal Fiscal, especialmente las que son publicadas, porque son publicadas, son de obligatorio cumplimiento. Entiéndase que ese criterio deben allanarse tanto la propia administración tributaria como también los administrados. ¿Bien? Entonces, como se trata de una ciencia jurídica, ¿no? Y como tal tiene principios, ergo habrán reglas, ¿sí? Existe pues toda una forma metodológica para su estudio y ergo también para su enseñanza, ¿sí? Tiene un sistema estructural, se me demora acá en esta parte del sistema estructural, ¿no? Y hablamos de las ramas del derecho, ¿no? Hoy hay ramas más pequeñas y más sencillas. Ejemplo, derecho de menores. Es más sencilla esa rama, por ejemplo. ¿Bien? Acá pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Para hacer una diferencia no tan exhaustiva, sino un parámetro entre derecho público y privado. ¿Ven? Cuando hablamos de derecho público, hablamos del derecho bajo el cual se rige el Estado. Derecho privado, ¿sí? Es decir, que aplicamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, por más contrato privado que tengamos, siempre tenemos a un invitado que no lo queremos, pero está metido ahí. ¿Cuál es? El Estado. ¿Y cómo es que entran? A través de la parte impositiva, a través de los tributos. Siempre está compraventa entre Juan y Pedro. Sí, pero esta afecta a tributos. ¿Algún tipo de tributo va a ser afectado? O sea, va a entrar ahí. Va a entrar ahí. ¿Bien? Bueno. ¿Mm? Vamos a saltar esta parte. Bien. Conjunto de grupos normativos contribuyen a resolver íntegramente el caso planteado. Bien. El tema está cuando una aplicación entran otras normas adicionales. Quisiera ponerle a ustedes un ejemplo. A ver, para que entiendan mejor cómo entran en una sola situación, entran varias ramas del derecho. Síganme aquí. Yo me he emocionado, me voy a Panamá y encuentro excelentes pijamas, poleras, ya que en invierno, ¿sí? Con dibujos
de Walt Disney. ¿Estamos bien? Si los compro ahí en cantidad, no traigo un contenedor, pero traigo cantidad, ¿sí? Y me los traigo acá, pues, en mi equipaje me los traigo aquí a Perú. ¿Mm? El especialista en aduanas, o el vista, para decir la palabra más corta, el vista, revisará, pues, ¿no? Tu paquete, dependiendo de si tú declaras, si tienes algo para declarar, y en la práctica es cuando te observa, ¿no? Ve que mucho bulto, ven para acá, y pasas por el escáner, ¿bien? Y te revisan ahí que tienes, pues, segmentando, obviamente, ¿no? Tienes 30 poleras, 2 valletas grandes, otra de puros pijamas, todos con dibujos de personajes de Walt Disney. ¿Bien? Esto es para comercio, te voy a decir ahí. Esto no es para consumo personal. ¿Bien? Así que esto no pasa. Y por otro lado, a pesar que no es declarado, ¿no? Que es para comercio, también tiene figuras de Walt Disney. Y en el Perú hay un representante de Walt Disney. Para importar, bueno, no hay uno, hay dos por si acaso. ¿Ya? Para poder importar este tipo de productos. Así que tu mercancía tampoco pasa. ¿Bien? Y es más, vamos a comunicar, vamos con Indecopy, la existencia de este despacho. ¿Sí? Aquí entramos, en principio entramos con la parte aduanera, que no declarar. Se deducía también el pago, de tributos, bien, pero finalmente terminan el derecho a la competencia y dicen que esta mercancía no puede continuar su despacho por cuanto estás afectando el derecho a la competencia. Derecho a competencia es otra rama en derecho. Ya nos derivan Indecopy. Tenemos otro problema con Indecopy. ¿Sí? Otro problema con Indecopy. Pido por favor. Ya, disculpen. ¿Sí? Ok. Hacemos aquí. Ya pusimos unos ejemplos. Ya vamos a hacer esta parte. Este derecho procesal es el derecho adjetivo. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada? Me decíamos derecho sustantivo o objetivo, como quieran llamarlo, y el derecho objetivo, ¿no? Este derecho procesal me indica la forma en que yo debo actuar con el derecho sustantivo. A ver, vamos a pasar un poco más en traducción, ¿sí? Si ustedes revisan su Ley General de Aduanas, ¿sí? En su Ley General de Aduanas, ¿ok? Habrán normas que establecen mandatos, ¿sí? Llámense obligaciones, ¿sí? Pero también te dice ahí, ¿no? ¿Qué es lo que debes tú señalar, ¿no es cierto? En el reglamento, ¿qué es lo que debes tú hacer, indicar, para que sea efectiva la Ley General de Aduanas? ¿Sí? No tenemos, en este caso, la denominación de un código procesal, porque no tenemos un código aquí, tenemos una ley, ¿sí? Por ejemplo, el Código Civil, derecho sustantivo, están todos los derechos que uno puede obtener, obligaciones, ¿bien? Y cuando vamos a juicio, tenemos que aplicar el derecho procesal civil, que me indica cómo son los procedimientos para hacer efectivo también ante el Poder Judicial la exigencia de un derecho que nos ampara a través del Código Civil. Si queremos hacer un parangón con esto, tenemos la Ley General de Aduanas y la parte procesal la tenemos en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Sin embargo, Aduanas tiene el ISO.
y todo lo tiene procedimentado. Todo lo tiene procedimentado. O sea, además del reglamento, aduana se ciñe a sus procedimientos que haya establecido para poder aplicar la normatividad en cada despacho, en cada régimen, ¿sí? Que no solamente va a ser la aplicación de normas que establece la Ley General de Aduanas y su reglamento, sino también de normas adicionales a las mismas. Como le puso a ustedes el ejemplo, el caso de Indecopi. Hay gente que desconoce ese tipo de normas. Por ejemplo, ustedes saben en qué se diferencia una mercancía pirata de una mercancía falsificada. ¿O creen que es lo mismo? Profesor, no se le escuchó bien. ¿Podría repetir, por favor? Claro que sí. Algunos de ustedes, apaguen su micro, por favor. Apaguen su micro. ¿Algunos de ustedes saben en qué se diferencia una mercancía pirata de una falsificada o son lo mismo? ¿O son sinónimos? ¿Qué me dicen? A ver, ¿nadie? ¿Son lo mismo? La pirata es la que ingresó sin pagar impuestos y la falsificada es la que es una copia, no es original. A ver. La pirata es la que es sin pagar impuestos y la falsificada una copia. O sea, la falsificada sí paga impuestos. No, tampoco. Pero la pirata sí es original, solamente que ingresó sin pagar impuestos. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Quién más? Una persona más, a ver, vamos, láncense. Bajo su criterio, estamos para aprender, no tengan temor en equivocarse. Para votar en el curso, ¿no es cierto? Bien, Marjorie. Mercancía falsificada es una mercancía de calidad inferior que utiliza la marca ocultada sin su autorización. ¿Y la pirata? Marjorie, ¿la pirata? Manuel dice que ninguna de las dos son originales. Y sí, ninguna de las dos son originales. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre...? Es me ha hecho la similitud, Manuel, pero ¿cuál es la diferencia? ¿O son lo mismo? La falsificada no es el producto que se trata de hacer igual y hacerlo pasar como real, o sea, como original. Y la pirata sería una mala réplica, ¿o sí? A ver, en el habla común uno dice una burda imitación. ¿Has escuchado esa expresión, no es cierto? Esa es una burda imitación. Cuando vemos una bien hecha, tipo gamarra, bien hecha de manual, oye, caramba, esta parece original, ni hablar, ¿no? Piratas que no tienen los derechos respectivos y las falsificadas elaboradas de manera artesanal. A ver, esa respuesta, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Me están dando características antes, yo quiero la diferencia. O sea, si me dice pirata no tiene derechos respectivos y las falsificadas sí tienen derechos respectivos. O pirata es elaborada de manera artesanal, no es elaborada de manera artesanal y la falsificada sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que la pirata no paga, no paga impuestos? ¿Y la falsificada sí paga? No, pues tampoco, porque es falsificada. Ya, a ver. Hay mucha ayuda a veces la memotecnia, ¿sí? Ahí nos podemos apoyar. A ver, ¿cómo se identifica un pirata? No me diga el parche en el ojo, por favor. ¿Cómo se identifica un pirata? Hasta ahora existen piratas. Pero ¿cómo? Usando las películas. Es informal. Pero ¿cómo identifico un pirata? ¿Cómo lo identifico? Con una cruz.
Los No hay dos que- huesitos. Los dos Sí. huesitos. ¿No? Y la calavera en el medio. Pues parche en el ojo. Vanessa. Ok. Pues en el caso de parche no era porque estén ciegos, ¿ah? Y después ese es otro tema que si hay tiempo les explico. ¿Ya? Por el Ya ha funcionado valor. mucho. Bien. Ahora, fíjese aquí. Se puede identificar por el valor, por la Ya, diferencia no, de un valor con solamente- el otro. Ya, no, quiero que usted dale este concepto con memotecnia para que con memotecnia sirve. ¿Sí? Solamente, olvídense la ley ahorita, olvídense eso. Solamente digo, ubíquenme una película, si conoce historia, ubíquense en historia, y dígame cómo se identifica un pirata. Por el barco. ¿Qué tenía el barco? ¿Que era cochino, la bandera feo? ¿Cómo era antes? Con La el bandera barco negra. y un señor con su ojo cerrado y una calavera. Ya, y la calavera no estaba. En la bandera negra. Tal como dijo su compañera bandera. Ya, esa bandera de fondo negro, ¿por qué usan esa bandera? Porque era bonita. Habían utilizado como emblema eso, como la CSS de los nazis. Para causar Porque terror. eran unos navegantes sin licencia, ¿no? Estamos bien. ¿No? ¿Y qué? Cuando tienes licencia, ¿qué bandera usas? La del país. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces el pirata no tenía bandera, ¿no es cierto? Y de común acuerdo, o ponían los dos huesitos, alguna vez se ponía calavera, pero nunca ponían las tres, por si acaso, ese es un tema de Hollywood. ¿Ah? Hollywood le puso las dos tibias y la calavera para hacer más espeluznante. ¿Ya? No es esa la realidad. Bien, también indicaba que no aparecía en ningún país. Muy bien, Vanessa. ¿Sí? Ahora, asimilemos ese concepto, ¿sí? Para qué mercancía pirata falsificada. ¿Cómo yo identifico una prenda? ¿De dónde es? ¿Cómo la identifico? ¿Qué es lo que Por el veo? origen- Por por sus el origen del características. país. A ver, ¿entendieron los dos? No entendí. La etiqueta. Sus características, de dónde viene, por su cultura, no sé. No la, Por la por eso etiqueta. Muy bien, doctora. La etiqueta que me dice, ¿Dónde ha sido producida? ¿Qué material se utilizó? Ajá, qué marca. claro, Ujú. Vanessa, el tema de la ley rotulada es otra cosa. Todavía no llego a ese punto, eso van más adelante. Quedemos solamente con la parte de etiqueta. ¿Sí? Ahí sale la marca, quién la produjo, de qué país se hizo, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Se considera una mercancía pirata cuando no tiene esa etiqueta. La falsificada sí la tiene. ¿Sí? Añado un poco más para que entienda mejor. Si yo hago un polo Nike, no le pongo etiqueta, es más, tampoco le pongo el check. Pero ustedes ven los colores, las figuritas, todo, oye, pero tiene toda la forma de un polo Nike, pero no dice Nike en ningún costado, por ningún lado. No te preocupes que voy a gamar y compro la etiqueta y me terminan el trabajo. ¿Sí? Esa es una mercancía pirata. Pero si esa mercancía, que no es original, tiene los símbolos, ¿sí? Llámese en este caso las marcas, etiquetas, todo, pero no es original, es mercancía falsificada. ¿Quién dice eso? Lo dice una norma, un decreto legislativo, que es la ley de mercancías en frontera. Esa es la forma doctrinaria que se llama. Lucha contra la evasión, bla, bla, bla. ¿Bien? ¿Bien? Tiene una norma más. Esa norma se aplica también en aduanas. Y no está en la ley general de aduanas. No está en el reglamento. Pero se aplica mucho para efectos de derecho a la competencia. Cuando intervienen de copy en un despacho aduanero. ¿Me están siguiendo todos? ¿Bien? Pero como vivimos en el país de las maravillas, ¿sí? ¿Saben ustedes que nuestro país permite importar para comercio mercancía pirata y falsificada siempre y cuando su valor pop no supere los $200? ¿Sabían eso? Que ustedes pueden comprar mercancía fuera del país falsificada y si la misma no supera el valor de $200, aduanas no tiene por qué observarle nada sobre esa mercancía y la deja pasar. Y ojo, que es para efectos. Julia, sí, usualmente los envían por ese medio, ¿no? Por empresa de envío y entrega rápida.
Pero la norma no te dice eso, te dice envían por donde quieras, hasta por equipaje. No, Anthony, puede estar sujeta a control para que verifique. O sea, el control aduanero es la mercancía que traes. ¿Me entiendes? La que sea, la que sea. Una pregunta, Julia. ¿Y la cantidad? Ahí están ustedes bajo el criterio del vista en ese momento. ¿Sí? En mi época de vista, por ejemplo, cuando a veces me tocaban las amanecidas en la aduana aérea, ¿sí? Y llegaban ese equipaje ¿sí? Y traían pues la chica especialmente para ver compra cosméticos por doquier, ¿no es cierto? Ellas que traían esmaltes, cantidad de esmaltes, ¿sí? Yo tengo una hermana, ¿sí? Tengo tías, tengo una madre, así que yo puedo traer ciertas cosas haciendo referencia a mis vivencias, pues, ¿no? De cuántos esmaltes pues, puede traer una persona. Pero que me traiga pues 4 del mismo color, ya como que se trata de suspicacias. Prendas parecidas, ¿me entienden? 3, yo puedo tener hasta 2. Decía, pero es que no existe una norma que te diga cuántas debes traer. Sin embargo, David, en esta norma de ley de mesa en frontera sí te dice, así sea para efectos comerciales, el tema es que no supere los $200. Como dice David, ¿no? Con solo que no supere el monto. En este caso no importa la cantidad. En otro caso sí. En el reglamento equipaje y menaje, ¿sí? Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Ahí te dicen, en algunos casos te dice, no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisarlo, reglamento equipaje y menaje. Ustedes viajan. Es una típica pregunta, señores, que quienes recién ingresan a este tema no se van a escapar. Oye, ya que tú estudiaste para ser agente de aduana, ahora representante aduanero, voy a salir de viaje, ¿qué cosa puedo traer? Este tema es sencillo, mira, aquí está el reglamento equipaje y menaje, léelo, ahí está lo que dice, lo que debes traer liberado. Todo tienes que pagar. Súper sencillo. En ese listado, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? Han viajado al país, supongo, varios de ustedes, pero ¿han visto alguna vez ustedes ese reglamento equipaje y menaje? ¿Tú sí lo has visto, Julia? Antonio no lo ha visto. Sí, ¿Alguien varios. más no lo ha He visto? tenido varios ¿O la casos. mayoría? ¿Perdón? Incluso yo he tenido varios casos, incluso un ciudadano español que trajo sus ropa de buceo y su computadora. Eran 10 kilos nada más. Le salió más caro el almacén que no pagó impuestos. No le cobraron. Claro, pero eso, ¿a qué se debe que no pago impuestos? ¿Porque simplemente es equipaje o porque cumple con la norma? Bueno, no, entiendo. Son de su propio uso, ¿se entiende eso, no? Es para uso personal. Ahora, pues puede ser un ratito para que a las personas que no están, veo aquí ya, y me está diciendo algo acá. No se le escucha bien, profesor. Sí, No se escucha. He alejado el micro para ubicar la norma. Esperen, por favor. Ya, ahora sí, ya lo ubiqué. Ya, voy a compartir la imagen. Esperen, por favor. Ahora sí. Ese es el reglamento, ¿sí? De equipaje y menaje de casa. Voy a ir al grano, ¿ya? De frente. ¿Ven artículo 9? ¿Ven todos artículo 9? Sí. Dice, equipaje inafecto. Aquí quieren el link. Ahí te se lo mando acá. Ratito, por favor. Como se escucha el eco que estoy utilizando las manos. No para el mouse, me refiero para aplicar documentación. Ahí está el link. Bien, fíjense aquí. ¿Sí? ¿Qué me dice equipaje inafecto? ¿No? Fíjense aquí, o sea, ¿qué es inafecto? Esto no está afecto a pagar tributo alguno. Y fíjense, dice acá, prenda de vestir y objetos no personales del pasajero. ¿Me dice la cantidad? ¿Me dice la cantidad? No. No me la dice. Pero fíjense en esta otra. ¿Sí? Vamos de acá a acá. Dos aparatos electrodomésticos portátiles para el cabello y para uso de pasajero. Acá sí me dice la cantidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
O acá en esta otra, a ver, vamos abajo, ¿no? Una computadora por una, te dicen nada más. O sea, en algunos casos me dirá las cantidades o la cantidad y en otros no. El ejemplo que puso compañeros del ciudadano español, vino con sus cosas y sí, bueno, pues no, son sus cosas, sus prendas. Pero no me dice la cantidad. Ahí entra el vista a tallar. ¿Qué es lo que hacía o hacíamos en mi época? ¿Sí? Pasaban por migraciones, y después pasaban por aduanas, y cuando tocaba estar de turno de trabajar en la aduana aérea, ¿no? Pedíamos el pasaporte. ¿Para qué lo pedíamos si había pasado migraciones? ¿Para qué creen? A ver, empieza rápido. Para ver el tiempo que ha estado fuera del país y según eso tiene una Exacto, cantidad de... doctor. Exacto. Y a veces me encontraba con la sorpresa, ¿sí? De que hay un tipo con 4 maletotas, ¿sí? Había estado solamente una semana en Miami. Y con 4 maletas de ropa usada. Esas no eran de él. Esas eran para comercializarlas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Profesor, también mucho depende, yo he visto cuando he estado en el salón, mucho depende de la ropa que trae. Porque hay algunas personas, por ejemplo, trae ropa para bebé o tiene ropa para mujer. Yo he tenido, bueno, estuve ahí en el salón cuando vi un caso de un hombre trajo 4 vestidos de novia. Ajá. No, ese es un negocio tremendo, ¿ah? Ese negocio es tremendo. Yo no, ese es un negocio tremendo. Vean, a ver, apaguen su micro, por favor. Sí. En ese depende de vestir, cuando es cantidad, lo que hacíamos los vistas viejos, ponemos así, también saca todo. Pero a veces no podíamos hacer eso cuando el despacho era, perdón, cuando los vuelos eran seguidos. O sea, imagínate, parabas uno, la cola que venía encima. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Al menos en mi época, que no soy tan anciano, pero mi época, el tema de los escáneres en el aeropuerto es relativamente nuevo, ¿sí? Se venían los vuelos seguidos, especialmente en épocas de Navidad, de fin de año. Si nos podemos revisar, pues, cada uno que pasase para revisión, porque no todos pasaban revisión, ¿sí? Imagínense, nos venían encima las personas. Y efectivamente me da cosa sorpresa, pero acá un poco de criterio, fíjense aquí. Y depende de vestir y objeto de uno personal del pasajero. Efectivamente me tocó, sí, con personas con ropa de mujer. Y me tocó un tipo, pues, tipo barrio, ¿no? O sea, la forma de hablar, todo, ¿no? ¿Sí? Llegué y dije, esta ropa es de mujer. Me quedó mirando, ¿sí? Me dijo, y ahí, esta no es tuya, no si es mía. Ok, yo soy una persona de mente muy abierta. Si tú eres travesti, homosexual, no me interesa, ¿sí? Pero para yo poder admitir esta mercancía, esto que me hace una declaración jurada de que eres travesti o eres homosexual, y te la hago pasar. ¿Tú crees que me la firmó? Como el tipo era, ¿no? Son matoncitos de barrio, ¿no? Ya quédate con la mercancía. Pero en esta anécdota le comento a ustedes, eso es posible. Porque no te dice que sea prenda de vestir de acuerdo a tu sexo. Te dice que sea de uso personal del pasajero. ¿Me siguieron la línea? No hace mayor diferencia. ¿Se dan cuenta? Bien, una. Decía usted de objeto de tocador. Decía usted el tema de los lápices labiales, el tema de los esmaltes para mujeres y el tema de cantidad. ¿Sí? El tema de cantidad. Y ahí es donde no existe norma al respecto. No te dice la cantidad. Y no es necesario, pues, de que hayas estado mucho tiempo fuera del país, ¿no es cierto? Tu uso personal, pues bueno, 3, 2, pero eso es relativo. Así que, para la aplicación de esta norma, ¿sí? En algunos puntos donde no señala el número, están en manos, pues, de especialistas que están viendo el tema. Y así van a haber una serie de casos, le pongo un caso pequeño, que son de despachos, esto de equipaje y menaje, más que todo equipaje, ¿no? En los despachos de estos tipos de mercancías habrán problemas similares, como el ejemplo que le puse a ustedes de mercancías que tienen esas figuras. Yo he tenido casos, tanto como vista como también como abogado externo, ¿sí? De contenedores o paletas, o sea, inversiones de gran cantidad de dinero, ¿sí? Y que no han podido pasar, el problema ha tenido que llevarse al decopio. O sea, las
¿Qué quieren decir ustedes con esto? Que el tema aduanero no se cierra necesariamente con la Ley General de Aduanas y su reglamento. Hay una variedad de normas de salud, no se imaginan, no se imaginan. Este mundo es bonito porque, fíjense, a pesar de los años que estoy metido en este negocio, ¿sí? No hay semana que no aprenda algo nuevo. Créame, ¿eh? Sea poquito, ¿no? Pero siempre se aprende algo nuevo. Siempre, siempre. ¿Mm? Vamos a compartir aquí. Ahora sí, así que aquí le pongo algunos temas principales, no los más comunes, no lo único, ¿sí? Y ahora, ¿qué ocurre? Que dependiendo de la rama, conjunto de normas, ¿sí? También se manejan bajo principios distintos. Que ustedes llevaron el curso de Derecho Administrativo y vieron una serie de principios, ¿no es cierto? Título preliminar, una serie de principios que se aplican en el Derecho Administrativo. ¿No es así? Y tenemos principios también para el Derecho Tributario. ¿Y cuáles son los principios básicos para aduanas? ¿Cuáles son? ¿Aquí me dice? ¿Cuáles son los principios básicos en aduanas? ¿Nadie? A ver, los que están metidos en el negocio. No, esa es una obligación, Rodrigo, la correcta declaración de impuestos. Pero ¿cuáles son los El principios? principio de la buena fe. Y No me acuerdo. ¿Y presunción de la verdad? sí, sí, me encanta la intervención porque has internalizado el concepto, no tienes por qué ser memorista. ¿Sí? Buena fe y presunción de veracidad. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Esos son los principios básicos, pero no son los únicos. No son los únicos. ¿Bien? Porque esos principios, si bien son inmanentes en el derecho aduanero, también se someten a los principios del derecho administrativo. ¿Sí? El tema publicidad es, ¿no es cierto? Jesús, creo que. Jesús, ¿cuándo eres abogado o otra profesión? El tema de publicidad, pues, es una exigencia para todo, para toda norma, ¿no? La publicidad. Y me decían los principios. Y el tema de facilitar el comercio exterior. ¿Cuál es la función principal? A ver, están ustedes en un examen, el examen para que ustedes terminen finalmente, para tener el título de agente de aduanas, ¿no? ¿Y cuál es la función principal de aduanas? ¿Cuál es la función principal de aduanas? Claro, Antonio, realmente es la recaudación. Pero si respondes eso, si respondes eso, Ricardo, te van a decir no. Pero esa es la realidad. Buscan recaudar como sea. ¿Sí? La función principal de aduanas, ¿saben cuál es? La que dice Vanessa. ¿Cuál es? Facilitar el comercio exterior. Esa es la función principal de aduanas. La facilitación. Es la función principal, no es la única, principal. ¿Sí? Aunque en la práctica vemos que es recaudar. Es recaudar. ¿Mm? Bien. Entonces, tiene sus principios cada especialidad. Vamos a ver más adelante. ¿Sí? A ver, en los principios, en sus lecturas, principios del derecho, en términos generales, ¿cuáles son? De sus lecturas. ¿Quién me las dice? Vamos, saquen su lectura. Está en interpretación. ¿Cuáles son los principios generales de derecho? Claro, buena fe,
corresponde a la Ley General de Aduanas. Es exclusiva de aduana la buena fe. Además, en base a la buena fe y presunción de veracidad, es que se sostienen los controles, los canales de control verde y naranja. Si no, imagínense que se revise todo físicamente, también nunca acabar. Pero su lectura, señores, su lectura, la que ustedes tienen control en un momento. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Principio de igualdad. ¿Mm? Entonces, el trato es el derecho que tenemos todos, el principio de igualdad ante la ley. Pero por favor, fíjense en sus normas, perdón, en su lectura. Ubica en la parte de principio general del derecho. ¿Qué principio señala esa lectura? Jerarquía de las normas, ¿no? Esa jerarquía de las normas la vemos donde mejor plasma en la primera lectura, que es la pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Que en la cúspide está la Constitución, debajo de la Constitución están las leyes y las normas con rango de ley. Así van bajando, ¿no es cierto? O sea, hay normas que tienen mucho mayor peso, ¿no? Y las normas de menor peso o menor valor se tienen que someter a las que están arriba. Ojo, dependiendo de la materia, obviamente, de la materia. Dígame otro principio, a ver, de su lectura, por favor. ¿No hay más principios? Y digo de su lectura porque como tal estoy colocando aquí la evolución de los principios que lo orientan, o sea, evolución también en los principios, ¿sí? Pero solamente hay principios de jerarquía nada más. A ver si han leído o no han leído. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios que señala la lectura. Los criterios de interpretación, ¿cuáles son? Los criterios son tecnicista, axiológico, teleológico y sociológico. Ya. ¿Y qué se diferencia de los criterios de los métodos? ¿O es que se complementan? Se complementan. ¿Cómo se complementan? ¿Para aplicación de criterios utilizo métodos o para los métodos aplico criterios? Para los criterios aplico los métodos. Para los criterios aplico los métodos, ¿estamos bien? ¿Qué me dicen todos? O para aplicar métodos aplico ciertos criterios. Para aplicar métodos aplico ciertos criterios. Los criterios determinan los métodos a utilizar. Claro, ¿no es cierto? Así es, ¿no es cierto? Es más, dependiendo del criterio, ¿no? El método que use puede tener distintos significados. Dependiendo del criterio que use, o sea, uso un método interpretativo, que ese método lo he utilizado, si este método, utilizando tal criterio. Pero si utilizando el mismo método, utilizo este otro criterio, a lo mejor tengo una interpretación distinta. ¿Me siguen todas las líneas, la idea? Bien. A ver.
de los métodos. ¿Qué métodos han encontrado en su lectura? ¿Qué métodos han leído ustedes? ¿Qué métodos ubican en su lectura? Método de interpretación, método literal. El método literal, ¿cierto? El método literal, que es lo que dice la norma, tal cual, ¿no? Tal cual. Y nos guiamos también, ¿no? De lo que dice, pues, el diccionario en español, ¿no? Aunque habrán, pues, palabras que son exclusivas del derecho y que en el habla común se entiende de manera distinta. ¿Sí? Por ejemplo, en derecho, cuando ustedes entregan una cosa a otra, se llaman la tradición. En el habla común ya sabemos que es tradición, pero cuando decimos y se efectuó la tradición, decimos que se efectuó la entrega del bien. Eso es tradición, en los bienes muebles. Bien, otra vez que viene Jaime, muy bien Jaime, ¿no? El método histórico, que en la clase pasada también hablamos acerca y los libros que señalan la exposición de motivos, ¿no es cierto? Es para la aplicación del método histórico. Y la ratio legis, es un latinazgo que tenemos ahí. La ratio legis, ¿qué busca la ratio legis? ¿Quién me dice que busca la ratio legis? La razón de ser de la norma, descubrir lo que la norma quiere decir, ¿no es cierto? Descubrir norma quiere decir, fíjense aquí, ¿sí? El espíritu de la norma, ¿no? ¿Sí? Fíjese, entonces, ese quiere decir norma, es lo mismo que decir método literal. ¿A eso se refiere? Porque si No. hablamos solamente de lo que quiere decir la norma, decimos, pues, bueno, todos los métodos nos señalan lo que quiere decir la norma. Fíjese con la ratio legis. Entonces, ahorita le vas a mandar. ¿Mm? Entonces, ¿qué busca la ratio legis? Lo que quiere decir la norma, pero los métodos también, en general los métodos me dicen, pues, lo que quiere decir la norma. ¿En qué se coge la ratio legis? Para diferenciarse de otros métodos. Ya, muy bien, Antonio, ¿no? La razón de ser. ¿Y cómo encuentro esa razón de ser? ¿Cómo encuentro esa razón de ser de la norma? Conforme a su lectura. A ver, ¿quién me dice? Vamos, todos tienen su lectura. ¿Y cómo es que el intérprete encuentra esa razón de ser de la norma? Hay que realizar casos resueltos con aquella norma anteriormente. ¿Con eso aplicamos la ratio legis? ¿Con eso nada más? ¿Cómo encuentro la ratio legis? ¿Cómo la encuentro?
Literalidad ya me dijeron. Esclareciendo la misma norma. ¿Cómo? Esclareciendo la misma norma, el mismo contexto de la misma norma. A ver, fíjate, Está ¿no? estudiando, hijita. Está en clase. Todos los métodos de interpretación lo que buscan es Está saber, estudiando, mi amor. según el método, el No significado llores, de la ¿ya? norma. Yo voy a trabajar, hijita. ¿Ya? ¿Qué es Ya. ¿Qué es lo que la norma nos quiere decir? Ya, no llores, baby. ¿Qué es lo que la norma nos quiere decir? ¿No es cierto? Todos los métodos en general, todos los métodos. Bien. Y pregúntame lo siguiente. Ustedes han avanzado así con el método literal. La norma puede entenderse de esta forma. Por el método histórico, de esta forma. Por la ratio legis, lo que busca es el espíritu de la norma. ¿Y cómo encuentra ese espíritu? Eso lo estoy preguntando. Doctor, disculpe, creo yo que... ¿Perdón? Sí, quería comentar algo. Sí, claro, dime, te escucho. Sí, justo la ratio legis, bueno, es el latín, ¿no? Vale, entiendo yo que es para cuál es el fin que fue creada la norma, ¿no? ¿Qué trata de regular? ¿Cuál es el...? A eso Sí, dirigido. claro, ¿no es cierto? Claro, está bien. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo aplico ese método? Si para el método axiológico, ¿existe o no existe? Claro, la valoración del sujeto sobre la cosa. Ya, ok. Por ubicación de la norma, que justamente lo vimos ayer, se dieron cuenta cuando les expliqué a ustedes el tema de la 145, le dijo a ustedes, fíjense qué parte está, ¿no? Su capítulo tal que corresponde a la parte de importación para el consumo, ¿no? Por ubicación de norma, ese artículo 145 es para régimen de importación, por ubicación en la norma, ¿sí? Saco una interpretación adicional, no solamente de la literalidad, lo que dice el artículo 145, sino también que, ¿y a dónde la aplico? No me dice el artículo 145, pero por ubicación en la norma me dice que esto va para importación para el consumo. Pero el ratio legis, que suena tan bonito, ¿cómo lo ubico? ¿Cómo determino el ratio legis? ¿Sí? El que Es dice está como perfecto, ¿no? Busca el espíritu. es como la norma base, algo así. A ver, ¿qué dice la lectura acerca? ¿O es muy pobre lo que la lectura le dice? ¿Cómo se aplica el método de ratio legis? Allí, todos los métodos lo que buscan es esclarecer la norma. Y es cierto que lo han dicho hace un momento, ¿no? Con la ratio legis lo que se busca es el espíritu de la norma. Pero ¿cómo encuentro ese espíritu? ¿Cómo encuentro la razón de ser de esa norma? ¿A qué debo recurrir para obtener ese espíritu o razón de ser de la norma? Al propio texto. Pues si voy al propio texto, estoy aplicando el método literal. ¿Por qué fue creada la norma? Pero no me adivinen, a ver, ¿qué le dice a usted la lectura? ¿Qué les dice? ¿La lectura qué les dice? La lectura dice, la base de interpretación es que la ley forma parte de un conjunto armónico, por lo cual no puede ser analizada por sí sola, sino relacionada con las disposiciones que forman toda la legislación de un país. ¿De eso es lo único que le dice a usted la ratio legis? ¿Eso es lo que dice la ratio legis? Me estoy demorando aquí porque como dicen que no son abogados, y les creo obviamente, dado que no son abogados, me estoy demorando aquí. Profesor, buenas noches, le habla Vanessa. Sí. A mí se me Ajá. hace más fácil entender lo que manifiesta Rubio Correa. Aquí indica que la ratio legis debe fluir del texto mismo de la norma sin recurrir a fuentes distintas, que no sea la del propio
de la propia norma. O sea, no recurro a diccionarios, ¿no? No, acá lo dice, ¿no? No supone una investigación que vaya a documentos ni fuentes distintas del propio texto de la norma. Ya. Que si no es el propio texto, o sea, si el texto tal cual lo que me dice, con eso me quedo. Sí, es lo que yo entiendo, profesor. Claro, si hicimos ratio legis, hasta ahí estamos bien, ¿no? Es lo que quiere, la razón de ser de la norma, lo que está buscando el espíritu de la norma, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la encuentro? Esa es mi pregunta, ¿y cómo la encuentro? ¿No? Que debe emanar de la propia ley. Repítanme ustedes los criterios nuevamente. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? Repito nuevamente. Tecnicistas, axiológico, teleológico. Bien. Tecnicista, axiológico y teleológico. Escúchame bien ahí. El criterio tecnicista, ¿qué me dice? ¿En qué consiste el criterio tecnicista? El criterio tecnicista menciona que el intérprete asume el significado de una norma jurídica a partir del derecho mismo, sin intervención de elementos extraños a lo técnicamente legal. Ajá, ajá. ¿Y el axiológico? ¿Y el axiológico? Dice que la interpretación debe estar sujeta a ciertos valores que deben imperar en la aplicación del derecho. Entonces, en la ratio legis, ¿qué es lo que debe imperar con mayor razón? ¿No son los criterios? Si decimos que la norma debe fluir, dependiendo del intérprete y de la valoración que hace de la norma, sacará la esencia de la misma, el espíritu de la norma, en base a esos criterios que estamos viendo. Es en la ratio legis donde justamente vemos con mejor aplicación los criterios. En los otros, por ejemplo, si hicimos el método literal, ¿sí? Si el criterio tecnicista, bueno, podría aplicarse ahí más o menos, pero recurrimos más que todo a diccionarios comunes. Pero en la ratio legis, ¿sí? En la ratio legis, el criterio axiológico se ve mejor aplicado. Uno tiende a confundir el criterio teleológico el criterio teleológico con la ratio legis. ¿Qué me dice que, escúcheme, ¿qué me dice el criterio teleológico? No he dicho método de la ratio legis, yo criterio teleológico. ¿Qué busca el criterio teleológico? Bajo ese criterio, ¿qué se busca conseguir? A ver. En el criterio teleológico, el intérprete debe obtener una finalidad predeterminada para la aplicación de una norma jurídica. A ver, repítela por favor, con más lentitud. El criterio teleológico
Bueno, el intérprete debe obtener una finalidad para la aplicación de una norma jurídica en el criterio teleológico. El criterio debe, el intérprete debe ver cuál es el fin de esa norma, bajo criterio teleológico, ¿no es así? La finalidad. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Con criterio teleológico tenemos que ver cuál es la finalidad de esa norma. Por ejemplo, esa finalidad la puedo ver a través de los considerandos de la norma. ¿Sí? Se ubican considerando qué, otra cosa, qué, otra cosa, qué. Ponen, sigue ustedes cualquier norma si le ponen los qué. ¿Qué? Considerando qué. Leyendo los considerandos o el preámbulo de una norma, aplico el método teleológico y puedo de ahí deducir cuál es la finalidad de esa norma. Fíjese. ¿Sí? Ahora vamos al método nuevamente de ratio legis. No me dice que con el método de ratio legis, ¿no? Vemos el espíritu de la norma, la razón de ser de la norma. Es lo mismo decir la razón de ser o el objetivo de la norma, es lo mismo. ¿No se parece bastante? La razón de ser y el objetivo es el mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿no, Celia? No es lo mismo. No es lo mismo. Claro que no. ¿Sí? Claro que no. Pero si aplicamos en la ratio legis el criterio valorativo en base al criterio axiológico, ¿sí? Y la cosa cambia. Y según la lectura, ¿qué prevalece? ¿Todos los criterios son iguales? En la parte final, por ejemplo, su lectura, ¿qué dice? ¿Qué prevalece? Dice que todos los criterios son iguales, no importa cuál es. Si existen varias interpretaciones, me quedo con cualquiera la que elija. ¿Qué es lo que recomienda el autor? Bueno, lo que recomienda el autor, por lo que he leído, es que el intérprete debe aplicar casi todos los métodos de interpretación en la medida de lo posible. A ver, fíjense en la parte final, y eso es algo normal, ¿ah? Todo método interpretativo empieza con el método literal. Así señalan en la parte final, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, todos los métodos de interpretación empiezan con el método literal. ¿Qué más dice después? Vamos, ¿qué más dice después? Lo que es mutis, vamos, ¿qué dice después? Fíjense que les puede venir para la práctica, estoy buscando ayudarlos para que entren en calor. Utilizar el método de reto y ley conjunto el método sistemático por una norma. Muy bien. Hace una buena recomendación con ello. ¿Qué más dice Jaime? ¿Ahí queda todo? Claro, cada intérprete elabora su propio esquema itinerario, pero ¿qué es lo que recomienda el autor al final? Ojo, está recomendando. Que ¿Pero qué debemos recomienda? optar por aquella interpretación en la que coincidan todos o la mayoría de los métodos aplicados. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Aplico todos los métodos posibles, ¿no? Y si aplicando los métodos existe una razón de que con la mayoría de los métodos dan esta interpretación, el método aislado o el solito, ese lo saco de lado, ¿no es cierto? O sea, la mayoría manda. ¿No es así? En la práctica, ese ejercicio pocas veces lo hacen.
el intérprete aplica el método según su conveniencia. Ante esta interpretación sale esto, así que se lo plasmo acá al juez, se lo plasmo a la administración tributaria, se lo plasmo al tribunal fiscal, según este método. Pero tiene que me dice, oye, aplica todos los métodos posibles y elige, ¿no? Aquel en que aplicando varios métodos, ese es el sentido que debe darse. Se aplica el método literal y aplico el método sistemático, todos, repito, todos empezamos literal. Rara vez se queda en literal. Pero aplico el método literal. Aplico el método sistemático. ¿Estamos bien? Que es lo que más se usa. ¿Sí? Aplico también el método de ubicación por la norma. Y encuentro, ¿no? El mismo resultado, bueno, parece que este es. Pero si aplica ese método histórico, el resultado es el mismo, sí, pero solamente aplicando el método histórico. Porque si aplico otros 3 métodos, ¿no? Va a dar el mismo resultado. Eso es lo que recomienda el autor y es lo que debería hacerse. Pero como le digo, el abogado, dependiendo para dónde quiere llevar la dirección de su defensa, hará pues la aplicación. Aplicando el método tal y los criterios tales y tales, se entiende que la norma es tal, porque ese es el método que le conviene. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? A ver, junto todos ellos y me dice algún criterio en especial que aplique. El criterio teológico. ¿Qué me dice criterio teológico? Es cuando el intérprete obtiene la finalidad del texto. ¿No es cierto? Y al final, elijo todo eso y bajo ya no dijo método ya. El método ya lo apliqué y la mayoría con ese método me da este resultado. Ahora, para la debida interpretación, ¿no? Voy a centrarme más en criterio teleológico. Y ahí nomás termina. ¿Qué hice después? Que se ¿Ahí debe queda? contrastar con el criterio de interpretación axiológico. Ajá. ¿Y por qué tanto énfasis al axiológico? Porque el axiológico, como toda norma, se entiende, debe tener tener algún valor por lo menos. O sea, el criterio valorativo, algún valor debe tener alguna norma. Hablamos de valores, ¿sí? Esa es la idea en el derecho, ¿sí? O sea, al final, ¿no es cierto? Aplico, ¿no? El criterio axiológico, ¿qué valores reflejan esa norma? Y con eso podría cerrar el tema. Si se dan cuenta, en este ejercicio corto que hemos hecho, ¿sí? Entonces, el ser abogado, pero llevándolo pues, ¿no? La profesión tal cual como debe hacerse, ¿no? No es en simple lectura que la norma dice se acabó, o como los progresistas que tenemos, la norma dice, ¿no? Dice, pero interprétala bien, pues, ¿sí? De eso se trata cuando uno empieza a estudiar derecho, de esa lectura que usted les he dado, ¿no? Señores, en aduanas no todos son abogados. Y algunos, bueno, no muchos, muchos abogados en aduanas, ¿sí? También es una por si acaso, ¿eh? No digo aduanas, también es una, general es una, ¿sí? Se quedan simplemente con el método literal. Se quedan con el método literal, el cual lo confunden con la aplicación objetiva de la norma. ¿Me dejo entender? Conforme a la aplicación objetiva de la norma hay esta cosa. No, no, no. Tú estás haciendo un método literal de interpretación y confundes la aplicación de las normas objetivas, normas tributarias, con el método literal. Y no es así. Se trata que mediante la aplicación objetiva de la norma, ¿sí? Interpretes lo que está buscando. Escúcheme bien. Criterio teleológico. Porque si en materia tributaria la aplicación es objetiva, los valores quedan a un lado. ¿Me dejo entender? Si hubo aplicación objetiva, los valores que se entiende que son inmanentes en el derecho, quedarían a un lado porque se entiende que el derecho tributario lo que busca es la correcta recaudación de impuestos, de tributos, ¿no? Objetivamente. Se entiende también que quien dio la norma impositiva
consideró ciertos valores en la acción de esa norma impositiva. Ejemplo, necesitamos recaudar más para que ese dinero se destine a este sector de la ciudadanía, que le falta tal cosa. ¿No es cierto? Pero la aplicación objetiva de las normas se aplica en criterios más que todo teleológicos. Hago la aplicación sistemática, ¿sí? En comparación con otras normas, ubicación de las normas, en fin, ¿sí? Y determino, esta es la interpretación. Esto es lo que busca la norma bajo criterio teleológico, en una norma tributaria. ¿Bien? Pero no me vas a decir tú, pues, la norma dice punto, acá está clarísimo. No, ese es el método literal. Y no, eso no es la aplicación objetiva de la norma. No sé si me he dejado entender con lo que he dicho tú últimamente. ¿Está claro? ¿El último que he dicho? Porque es algo que ustedes van a batallar constantemente en la aplicación objetiva de la norma. Es decir, ya el tiempo me está ganando. Voy a proceder a pasar lista. Si tienen alguna pregunta, me la dicen, por favor. A ver, señores, atención, una lista, por favor. Ana Álvarez. Presente. Celia Álvarez. Presente. Julián Cajima. Presente. María Bernilla. Presente. Jordi Cárdenas. Presente. Julio Casal. Presente. Ayop sí lo vi. Jesús Condori, también lo vi. Roger Córdoba. Presente. Raiza Córdoba. Presente. Nancy Juárez. Presente. Alonso Farfán. Alonso. Fabiola también la vi. Daniel Flores. Daniel. Rosalba García. Presente. Jorge Luis Girón. Daniel presente, profe, Daniel presente. Ok, ahí está ya Daniel. Sí, ya José listo. González. Gracias. José González. Presente, profesor. Buenas noches. David Gutiérrez. Presente, profesor. Linda Jaime. Presente. Percy Mucha. Presente, profesor. Juan Muchaipía. Presente. Kemi Mundaca. Presente, profesor. Dante Norberto. Presente. Juan José Orihuela. Presente, profesor. Carlos Parra también lo vi. Gustavo Pasos. Presente, profesor. Bien, Barrio también la vi. Ángel Pereira. Presente. Ricardo Quiaguamán. Ricardo. Paola Rabanal. Presente.
Beth Ramírez. Presente, profesor. Emerson Riche. Emerson Riche. Antonio también lo vi. Manuel Rosales. Presente, profesor, presente. Juan Carlos Rosario, también lo vi. Rodrigo Presente, Torres. presente. Rodrigo. Presente, profesor, presente. Okay. Luis Trujillo. Luis Trujillo. Catherine Vázquez. Antonio Villamil. Presente, profesor. Ok, tenemos entonces como ausentes a Catherine Vázquez, Luis Trujillo, Emerson Riche, Ricardo Quiabomán, que acaba de ingresar, ya lo vi. Ricardo, no te preocupes. Nadie más. Ya, acá cierro todo. Listo. Te entiendo, Vanessa, ¿no? Empezaron el día lunes, he tenido corto tiempo para más lectura. Ponga énfasis, por favor, pues lo dije al inicio de la clase, a la segunda lectura. A la segunda lectura, ahí pongan énfasis, subrayen, marquen, anoten. ¿Bien? ¿Aún inquietud más? ¿Ninguna? Entonces, muchachos, nos quedamos aquí. ¿Bien? Sí, también las incluye, Antonio. Profesor, una consulta. ¿La evaluación va a ser, podemos enviar antes de la medianoche? No lo sé, creo que sí, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro, ¿eh? Sí, es lo que le habíamos, lo que se le estaba pidiendo a la coordinadora, que sea antes de la medianoche, ya que algunos trabajamos. Sí, ella es la que ve esos temas. Si le dijo medianoche, será así. ¿Bien? Sí, muchachos, bien. Suerte. Ya saben, estamos en contacto. Ok, profesor, buenas noches, gracias. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches.